muchas personas aquí que yo sé que tienen sus dones, sus talentos, que el Señor los siga bendiciendo. Yo quisiera bendecirle a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera meditar la palabra de Dios en esta hermosa mañana bajo el tema lo que es el pecado o diferentes definiciones que encontramos en la Biblia acerca de lo que es el pecado. Así es que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, del 13 al 14. Sabiendo, amados hermanos, que también dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es una esclavitud, esclaviza. Hay personas que piensan en hacer pecado, quizás en un solo momento, un solo día, pero ya quedan esclavos. Tienen que venir a Cristo nuevamente para ser libres. Amén. Dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 13 a 14. Aquí vamos a mirar que es una mancha que nadie puede quitar. Amén. Dice de la siguiente manera: recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas a quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos mirando, amados hermanos, lo que es la maldición del pecado. Y estamos mirando que es una mancha en el alma. La Biblia habla de un vestido espiritual, del vestido de la novia, que debe estar sin mancha y arruga, sin arruga. Y aquí está hablando de una mancha que nadie puede quitar, amados hermanos, de un sucio en el corazón que no se lava con detergente, ni con jabón, ni con agua, ni con nada de eso, sino que para limpiarlo se necesita la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir el texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Yo no sé si usted ha visto gente que todos sus pensamientos son inclinados hacia el pecado. Y son así como lo describe este verso. Sus deleites son inconstantes, en constante inmundicia, tienen manchas. Dice: mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas, son inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, Romanos capítulo 8 dice que el hombre de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu. Y aquí estamos mirando que estas personas, por sus pecados, por su mancha, por el sucio que hay en su corazón pecaminoso, todos sus pensamientos conducen hacia el pecado, hacia el error. Bendito sea el nombre del Señor. Hacia la codicia.
y a la maldición del pecado. O sea, son personas, amados hermanos, que están en una tiniebla muy fuerte. ¿A causa de qué? A causa de sus errores de pecado. Entonces, el creyente tiene, amados hermanos, que cuidarse cada día del pecado. Mire, cuando uno es nuevo en la fe o cuando uno, o hay personas que quizás han crecido en el Evangelio y no han crecido en ese temor fuerte acerca de Dios y como que pecan fácilmente. Pero debemos de saber, amados hermanos, que el pecado no es cualquier cosa. El pecado es una maldición demasiado grande. El pecado ata, el pecado mancha, el pecado nos aparta de Dios. El pecado puede crear en la vida de una persona maldiciones que pueden seguirle para siempre hasta el momento en que acudamos a la sangre de Cristo para ser liberados. El pecado entonces mancha a las personas y queremos mencionar eso. Dice también que es una enfermedad que nadie puede curar. Amén, hermano. Estamos mirando diferentes definiciones de lo que es el pecado. Isaías capítulo 1, verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto se refiere, hermano, a una alma enferma. Quizás hay personas que puedan tener el corazón sano, el cuerpo sano, pero su alma está hinchada. Es una podrida llaga completa a causa del pecado. Vimos ahorita, hermano, en la porción bíblica, de cómo los pensamientos de un hombre pecador solamente conducen hacia el pecado, hacia la codicia, hacia lo torcido, hacia todas estas cosas. Y aquí está hablando de que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que está hablando de personas que están hundidos en su pecado. En Romanos capítulo 1 nos habla de eso, amados hermanos, y nos dice que fueron entregados a una mente reprobada, ¿verdad? Y que tienen la conciencia cauterizada, o sea, están condenados por sus propios pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros como creyentes, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esas reacciones que puede causar el pecado en nuestras vidas, para entonces nosotros ser un poquito más temerosos de Dios, huir de toda condición pecaminosa y pedirle al Señor que nos libre de ella, amados hermanos. No puede un creyente pecar con ligereza. Muchas veces el diablo está tentándonos cada día, pero tenemos que hacerle resistencia. No podemos estar cayendo en la trampa del diablo porque no sabemos lo que puede venir detrás de cada pecado. El pecado tiene consecuencias que son demasiado severas, amados hermanos, demasiado fuertes. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos que aferrarnos a Cristo cada día más en el nombre del Señor. Número 3 dice, es una carga que nadie puede soportar. El pecado se convierte en una carga. Y miramos en Isaías capítulo 1, verso 4, donde dice la palabra de Dios, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Quiero decirle, amados hermanos, que nadie abandona el camino de Dios de repente. Ni nadie de repente
toma una decisión tan severa, sino que comenzamos de una forma paulatina. Cuando le vamos dando lugar al pecado, cuando le vamos dando lugar al diablo, esto se va convirtiendo en una carga. Y lo podemos mirar hasta en los hechos de muchas personas. Por ejemplo, personas que antes eran fervientes en la iglesia, que eran siervos, que estaban dispuestos al servicio de Dios, y de repente por cualquier cosa uno ve que dejan de ir a la iglesia. No estoy diciendo que todo el que deja de asistir al templo está en pecado. Amén. Pero se puede ver en algunas personas que comienzan a apagarse como en su vida de servicio, comienzan a dejar de servir a los demás, comienzan a dejar de ser esas personas serviciales que eran antes, comienzan a ir a la iglesia con batalla. Nos damos cuenta que ir a la iglesia se va convirtiendo en una carga para ellos y ir a asistir a las reuniones, a los cultos, a todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Se envuelven en muchas cosas y casi no le da el tiempo para Dios. Pero ¿qué será lo que está pasando? Es que le hemos abierto una puerta al enemigo que se llama pecado, y entonces eso se ha convertido en una carga para el servicio del Señor. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Muchas veces esa carga no se ve. Otros quizá la pueden ver más fácil que la misma persona que la está llevando. Entonces, amados hermanos, procuremos ser libres de toda carga, de toda contaminación, de toda mancha, de toda enfermedad del alma. El creyente siempre tiene que estar buscando la dirección de Dios, la sanidad, cómo agradar a Dios, vivir en una vida de oración constante, de lectura, amar la palabra de Dios, amar el conocimiento de la palabra y aborrecer cada día más el pecado, sabiendo que el pecado trae consigo maldiciones que son muy desagradables. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más podemos mirar en cuanto a lo que es el pecado? En el número 4, es una esposa que nadie puede abrir. Estoy llamando a esposa ahora, no a una compañera, sino a esto que usa la policía para condenar las manos a las personas que llevan cautivas. Dice, es una esposa que nadie puede abrir. Isaías capítulo 6, verso 1, dice de la siguiente manera, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí estamos mirando, hermanos, que en un sentido espiritual, la persona que está en pecado está presa, y solamente con la predicación de la palabra del Señor, pregonando la palabra del Señor, esta persona cuando pone su oído atento y hace caso a la palabra de Dios, de esta manera puede ser liberado de aquellas cosas que le atan. Se cuenta que hay personas que algo bueno no pueden hacerlo, y sin embargo, como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Eso se convierte, hermano, en una atadura en las personas, que le ata las manos y los pies. Yo recuerdo, amados hermanos, una señora en Cienfuegos. Ella había sido cristiana, y se apartó del Señor porque se casó con una persona inconversa. Entonces ya no podía ir a la iglesia, comenzó a trabajar, pero hubo un momento cuando ella quiso buscar a Dios nuevamente. Y ella me dice que ella iba a la iglesia y llegaba hasta la puerta y no podía entrar, no podía subir los escalones, hermano, tenía que devolverse. ¿Qué pasaba con ella? Nunca la vi. Si uno la ve en esta posición, uno la ayuda a entrar,
pero ella lo testificaba y realmente nunca más ha vuelto. ¿Qué pasó con esta señora? El pecado le ató sus pies y sus manos para que ella no pueda llegar a la iglesia a conocerle. Muchas veces le invitamos, le visitamos y tratamos. Entonces, en una de esas visitas, ella me confesó que ella había tratado de volver a la iglesia, que había llegado hasta la puerta, hasta los escalones, pero no podía entrar. Entonces, aquí estamos mirando lo que es una atadura de pecado. Hay gente que fácilmente entran en esa condición de pecado sin saber lo que viene detrás, pero las consecuencias del pecado son malditas, son severas y son demasiado terribles y debemos nosotros evitarlo a toda cuesta, amados hermanos. Muchas veces, si usted tiene que llorar, irse de rodillas delante del Señor para no caer en una tentación, váyase de rodillas. No importa que lo vean orando, no importa que lo vean buscando, oiga, pero acuda, clame al Señor y acuda a su presencia y no permita que el diablo le engañe. No se deje ser engañado por Satanás, trayendo pecado a su vida, porque no sabemos la consecuencia que viene a raíz de esto. Número 5 dice, es una cuerda que nadie puede romper. Y aquí vamos a mirar a Proverbios, capítulo 5, verso 22, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Oiga esto, lo voy a repetir. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de sus pecados. Siempre hemos sabido que el pecado ata. Entonces, si ata, son cuerdas que no se pueden ver. Y cuando una persona está atado, ¿qué hace? Dice la palabra de Dios, y vamos a concluir ahorita con este verso, que el que hace pecado, esclavo es el pecado. Entonces aquí está diciendo que son atados con la cuerda de sus propios pecados. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Hay gente, amados hermanos, que usted le ve en prosperidad, que usted le ve bien, que usted le ve que se ha levantado y de repente comienzan como a secarse y todo lo comienzan a perder y todo se vuelve vanidad y incluso sus finanzas se le van como agua. ¿Qué está pasando, hermano? Que sus propias iniquidades le han retenido y será atado, y son atados con las cuerdas de su pecado. El pecado, hermano, lo primero que conocemos en la Biblia es que mata. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué está diciendo? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de sus pecados. Que el Señor nos libre, amados hermanos, que cada uno de nosotros aprenda a ser temeroso de Dios y a huir de las maquinaciones del diablo. Dice la palabra del Señor que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. En alguna situación que usted vaya a hacer en su vida, si usted ve que hay pecado en eso, que no hay justicia, que no está bien delante de Dios, huya de eso en el nombre de Jesús, que no sabemos lo que puede venir detrás de todas estas cosas. Dice en sexto lugar, es un ídolo del cual nadie logra librarse. Nadie logra librarse de eso, hermano. Solamente Cristo nos puede sacar de ese hoyo. Dice Ezequiel, capítulo 14, versos 3 y 4. Voy a leer los dos versos. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto
sus ídolos en su corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Aquí está hablando, amados hermanos, de la idolatría. Pero cualquier pecado, amados hermanos, se puede convertir en una idolatría en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque dejamos de servir a Dios y comenzamos a agradar a esa condición pecaminosa en nuestras vidas. Entonces, está diciendo el encabezado que es un ídolo del cual nadie puede librarse. Pero en esta mañana, amados hermanos, el Señor está aquí para romper cadenas, para hacernos volver al primer amor, para llamarnos, ¿verdad?, a esas cosas, a ese primer amor, donde Él quiere que nosotros estemos. Bendito sea su santo nombre. Así es, amados hermanos, que dice, es un ídolo el cual nadie puede librarse. En séptimo lugar, amados hermanos, y último que tengo por aquí, dice, pero Jesús es el libertador. Hay un libertador para cada una de esas cosas. Qué bueno, amados hermanos, que no todo está perdido. Hay una puerta abierta. Hay una escapatoria, una sola escapatoria, un solo camino, una sola puerta, y se llama Jesucristo. Y dice el número 7, así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Cualquier condición pecaminosa que te esté atando, que te esté haciendo retroceder, tienes que buscar la solución en Cristo Jesús. Dice San Juan también, el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estamos en San Juan capítulo 8. El verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. El 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad que te estamos enseñando hoy? Que en Jesús está la liberación de tus pecados. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo. Entonces, amados hermanos, es tiempo de acudir a la sangre de Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de ser limpio con la sangre de Jesucristo. El Señor quiere limpiarnos, quiere guardar, quiere cubrirnos y quiere apartarnos de toda contaminación, de toda mancha, de todo lazo del diablo. El Señor quiere librarnos en esta hermosa mañana. En conclusión, amados hermanos, quisiera leer a Romanos capítulo 6, versos 22 y 23, que dice de la siguiente manera. El verso 23 es muy conocido, sin embargo, el 22 no es tan conocido, pero vamos a leerlo. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como el fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, amados hermanos, qué importante este verso. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido librados. Pero una cosa, amados hermanos, es ser libre en un momento dado. Y otra cosa es perseverar en la liberación. Hay personas que son libres y vuelven a sus ataduras, porque el espíritu inmundo que sale del cuerpo, la Biblia dice que llegará un momento que regresará. Y si haya la casa limpia y vacía, no regresa solo, viene con 7 más. Entonces, amados hermanos, en ese momento, cuando el espíritu inmundo regresa, nosotros tenemos que estar llenos de Dios para resistir al diablo y no darle cabida en nuestras vidas.
sino resistirlo y reprenderlo y nosotros quedar y a nosotros preservar nuestra liberación. Dice más, ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Y qué quiere decir tenéis como fruto la santificación? Que yo tengo que estar santificándome día tras día, que yo tengo que estar buscando el rostro de Dios, que yo tengo que estar, perseverar en una búsqueda constante del Espíritu Santo para que no haya cabida, para que no haya lugar para el pecado dentro de mí. Porque estamos viviendo en un mundo que está plenamente contaminado. Alguien dijo en una ocasión sobre este país, pero no es sobre el país, es sobre el mundo entero. Alguien dijo, este país está podrido y por donde quiera que lo pichan va a botar pus. Hermano, el mundo está en esa condición. Estamos en un mundo que está podrido a causa del pecado. Entonces nosotros, para mantenernos limpios, tenemos que estar en constante comunión con la presencia del Espíritu Santo. Hay una frase de un poeta que dijo en una ocasión, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Entonces nosotros como cristianos, aunque estemos en este mundo, tenemos que saber, hermano, que estamos en un mundo que es un pantano sucio, pero que nosotros estamos para estar en las alturas y no dejarnos contaminar con las cosas que nos rodean, sino mantener la liberación y mantener la santificación. Mas ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude a disfrutar de ese regalo maravilloso de la vida eterna que Dios nos ha entregado y que podamos nosotros entonces mantenernos, ¿verdad?, lejos de toda contaminación, de todo pecado. No se juega con el pecado. Es peligroso, extremadamente peligroso darle cabida al pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ata, nos condena, nos hace, amados hermanos, esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la Biblia. Así es que nosotros somos libres y si alguna atadura queda, la sangre de Cristo todavía está disponible en esta mañana para limpiarnos, para librarnos de toda contaminación. Y dice, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Esa sangre sea rociada sobre cada una de nuestras vidas en esta hermosa mañana, trayendo perdón, trayendo sanidad, trayendo limpieza, cortando toda cuerda y toda cadena que nos ata en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tu palabra nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, lejos de toda contaminación. Señor, si alguna persona ha estado siendo tentado, que estas palabras le den fortaleza y paz para derribar y vencer toda tentación en el nombre de Jesús y saber que Cristo le ha llamado para la santificación, para la limpieza y la pureza y que pueda reprender al diablo y sus demonios. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos capacitamos para hacer resistencia a todo espíritu contrario que quiera hacernos la guerra. Tu palabra dice, Señor, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y de todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así, Señor, que llevamos en esta mañana cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribamos toda fortaleza
y todo argumento que el enemigo quiera levantar, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Libra a tu pueblo, Señor, de ser contaminado. Libra a tu pueblo de caer en ese abismo de pecado, Señor. Y que tu gracia y tu paz esté ahí para rodearnos y para bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.